Vamos a continuar en nuestro estudio, hermanos, de la segunda parte de este mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Tenemos el texto de Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 9. La semana pasada vimos los versículos anteriores que hablaban de esta iglesia y vamos a continuar la segunda parte. Y tenemos entonces que dice la palabra del Señor: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el verso 9, mis hermanos, mis hermanas, del texto que acabamos de leer, podemos ver que el Señor Jesús retoma el tema de los judíos, ¿sí? Y declara que estos judíos son sinagoga de Satanás. Y esto se debe a que, aunque ellos se llaman a sí mismos el pueblo de Dios, se llaman los escogidos por ser de alguna manera racialmente descendientes de Abraham, o porque son culturalmente o ceremonialmente judíos, lo que el Señor les dice es que espiritualmente ellos no eran realmente el pueblo de Dios, y que estaban mintiendo, estaban diciendo algo que no era verdad, estaban mintiendo. Ellos no son el pueblo de Dios en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no son el pueblo de Dios? Porque rechazaron, obviamente, al santo, al verdadero, como dice la palabra, al que tiene el poder de abrir y de cerrar la puerta del reino eterno, la puerta del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos judíos en aquel entonces habían convertido las sinagogas en verdaderas fortalezas desde las cuales combatían al cristianismo, ¿sí? Desde ahí ellos estaban combatiendo al cristianismo, y por supuesto, todo aquel que combata al cristianismo, todo aquel que se oponga al cristianismo, no podemos dudar que están siendo utilizados por Satanás, ¿no? Porque es el que no quiere que la palabra del Señor fluya, es el que no quiere que el evangelio sea predicado. Y entonces estos judíos, desde las sinagogas, lo que hacían era evitar que los creyentes allá en Filadelfia pudieran seguir compartiendo el mensaje del evangelio, ¿sí? Querían frenar la predicación del evangelio, y se oponían obviamente a todos aquellos cristianos que se habían convertido ahí en Filadelfia, quienes ciertamente eran el verdadero pueblo de Dios, al igual que lo somos todos nosotros los que hemos creído en el Mesías, lo que hemos creído en ese Redentor que había de venir, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como ese verdadero Mesías. Por eso la Escritura nos dice, fíjese ahí en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La palabra de Dios dice que ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay nada. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que están en el Señor Jesucristo, son linaje de Abraham, ¿sí?
¿sí? Ya no solamente son los judíos en cuanto a su descendencia, sino que todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que están en Él, dice, esos son el linaje de Abraham, ¿sí? Ya no es un pueblo en particular, dice, y todos son herederos según la promesa. Por esto es que el Señor Jesús reivindica a su pueblo verdadero, es decir, les vuelve a dar el derecho que ellos tienen de ser ese pueblo especial, de ser ese pueblo de Dios, el único verdadero. Y ese derecho y esa reivindicación el Señor Jesús la hace a la iglesia, ¿sí? A la iglesia en ese momento, a la iglesia de Filadelfia, pero lo hace a toda la iglesia en general, a toda la iglesia del Señor Jesús, donde quiera que se encuentre, se la está reivindicando como el verdadero pueblo de Dios. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Y Él hace entonces, y va a hacer en su momento, que los judíos vayan y se postren a los pies de la iglesia del Señor Jesucristo y reconozcan que el Señor Jesús ha amado a su iglesia, como dice la palabra en otro pasaje, la ha amado de tal manera que se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? El Señor Jesús está hablando de que el verdadero pueblo es la iglesia y que todos aquellos que no reconozcan al Señor Jesús como el verdadero Mesías, todos se van a postrar delante del pueblo del Señor. Y también nos dice en este pasaje que algunos de esos judíos, obviamente, algunos de esos judíos se iban a convertir al cristianismo y se iban a agregar a la iglesia, que la iglesia iba a seguir creciendo en ese sentido, aun cuando muchos de estos judíos eran los más encarnados y declarados adversarios de el cristianismo en este momento, ¿no? Y fíjense que esto es realmente curioso, mis hermanos, mis hermanas. Todo esto que el Señor Jesús está diciendo es curioso, porque ustedes saben que la esperanza de los judíos era que los gentiles eran quienes se iban a postrar delante de ellos, ¿sí? Que ellos iban a ser el pueblo escogido y que los gentiles eran los que iban a venir y se iban a ser sometidos y se iban a someter al pueblo judío. Pero aquí la palabra del Señor promete todo lo contrario. Promete que los judíos serán quienes se van a postrar delante de la iglesia, que está compuesta obviamente por gentiles, judíos y de todas las nacionalidades. Ellos son quienes se van a postrar. Y esto sería de esta manera porque después de que ellos obviamente rechazaron al Señor Jesucristo, eran los gentiles, o son los gentiles, todos los que no son judíos, quienes les van a enseñar a los judíos, quienes les van a enseñar el camino para que puedan realmente acercarse a Dios, ¿sí? Y que además, pues obviamente tendrán que sujetarse a la iglesia, porque el Señor Jesucristo es quien reina en la iglesia. El Señor Jesús es quien tiene el dominio, la potestad sobre la iglesia, es quien está en medio de la iglesia y aparte de eso, Él es quien la ama, ¿sí? Él es quien ha dado su vida por la iglesia. Ahora fíjense, cuando el Señor Jesús está mencionando esto, lo que está haciendo también es que está tomando un pasaje, el pasaje de Isaías 60:14, y lo está invirtiendo. ¿Sí? Está invirtiendo este pasaje porque el pasaje de Isaías dice lo siguiente: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esta promesa se la apropiaban los judíos y pensaban que todos aquellos que los han humillado, que los han afligido, iban a venir y se iban a postrar delante de ellos. Y el Señor Jesús dice, no, delante de quién se van a postrar, es inclusive ustedes, delante del pueblo del Señor, delante de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesús no está aplicando esta promesa de reivindicación a los judíos, la está aplicando a la iglesia. Así que cualquiera que haya rechazado al Señor Jesús va a venir y se va a postrar delante de la iglesia, ¿sí? Delante del mismo Señor Jesucristo, sean judíos o no lo sean, todos se van a postrar. Recordemos que la palabra del Señor dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y la iglesia como cuerpo de Cristo está presente obviamente
en este hecho, ¿sí? De que todos se van a postrar delante del Señor. Ahora fíjense, en el verso 10, nuestro Señor pasa a hablar ahora de un tiempo de prueba. Pasa a hablar ahora de un tiempo de tribulación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir una prueba como parte del juicio del Señor Jesucristo hacia los moradores de la tierra, aquellos que rechazaron la oferta de salvación, aquellos que rechazaron la oportunidad de ser salvos, de acercarse a Dios, de ser redimidos, de ser perdonados de sus pecados y de poder vivir con Él por toda la eternidad. Rechazaron esa oportunidad. Y entonces el Señor va a traer un juicio, va a traer un tiempo de prueba para todos aquellos, ¿no? Y en ese día del juicio, todos los que hemos recibido al Señor Jesús, que lo hemos reconocido como ese Mesías que habría de venir, como ese Redentor que habría de salvarnos, en general, no solamente de nuestros pecados, sino de todo lo que va a venir posteriormente, vamos a ser, como dice él, vamos a ser reivindicados. Es decir, el Señor nuevamente nos va a mostrar el derecho que tenemos para ser liberados, digamos, de esa prueba que va a venir en aquel día. Y en aquel día se nos mostrará que todos aquellos que amamos verdaderamente al Señor Jesucristo, somos el verdadero pueblo de Dios, y Él declarará en ese momento: yo te he amado, ¿sí? Yo te amo, y por eso te voy a cuidar, y por eso te voy a guardar, y por eso a ti no te va a venir esta prueba que un día va a venir sobre todos los moradores de la tierra. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros tenemos esta confianza en el Señor Jesús, no tenemos ninguna razón para dudar, no tenemos ninguna razón para no reconocernos obviamente como ese pueblo del Señor, o sea, no dudar de que no lo somos, sino por el contrario, no dudar que realmente somos ese pueblo, que tenemos una posición especial delante del Señor, ¿sí? Y que nuestra aceptación delante del Señor no se fundamenta, mis hermanos, en el tamaño de nuestra fe. No se fundamenta en nuestras obras, no se fundamenta en el tamaño de la iglesia a la que asistamos, se fundamenta únicamente en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí es donde está fundamentada toda nuestra salvación, en lo que Él ha hecho a nuestro favor. Así que, como sabemos, el Señor Jesús inauguró el nuevo pacto que es en su sangre, ese nuevo pacto que nos da la oportunidad de ser ahora su pueblo y de ser en consecuencia aquellos a los cuales Él ama y aquellos a los cuales Él va a guardar en ese momento de la prueba que ha de venir, ¿sí? Entonces no miremos, mis hermanos, ninguna de las cosas que pudieran venir a nuestra mente, ninguna duda, ninguna influencia que podamos tener, no miremos ninguna cosa que podamos hacer nosotros mismos, sino siempre miremos al Señor, ¿sí? Y que nuestra fe, nuestro estado, digamos, nuestro estatus descanse únicamente en el Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro estado de salvo, nuestro estado de vida eterna, todo Él lo ganó para nosotros, ¿sí? Él fue quien ha hecho todo esto posible, ¿sí? Entonces, a los ojos del mundo, la iglesia de Filadelfia en ese momento parecía una iglesia débil, ¿sí? Una iglesia que tenía poca fuerza, una iglesia que tenía poca influencia, ¿sí? No parecía que la iglesia de Filadelfia, fuera a recibir ni siquiera algún tipo de premio, ¿no? Pareciera que es una iglesia que no tenía realmente ningún valor, que no había hecho aparentemente nada, que no iba a recibir nada, pero el Señor afirma que ellos van a recibir un galardón inmensamente mejor. Dice que ellos van a recibir una corona, ¿sí? Todos aquellos, dice el apóstol Pablo, que ya simplemente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo ya tenemos la corona de la vida, ¿no? Ya esa ya la tenemos, el Señor ya nos la dio, ¿sí? Y entonces
el Señor dice que esa iglesia y que todas las iglesias, obviamente, que aparentemente no tienen fuerza, no tienen poder, pero que están pues aferradas al Señor Jesucristo, ya tienen una corona, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, de lo que menciona el Señor de una corona, obviamente a la iglesia de Filadelfia, a nosotros ya no nos evoca tanto esta situación, pero a la iglesia de Filadelfia les evocaba esa condecoración que recibían los gladiadores, los atletas que eran victoriosos, que eran coronados en un momento dado. Y nosotros no necesitamos, mis hermanos, no necesitamos afanarnos en ganar ningún reconocimiento de parte del Señor. O sea, nosotros no necesitamos, no hacemos nada de lo que hagamos, ningún servicio que hagamos para el Señor, lo hacemos porque queremos un reconocimiento de parte de Él. O sea, no queremos que Él nos tome en cuenta y que nos diga. Por ahí había una pues no sé si llamarle hermana, pero bueno, estaba en una iglesia donde ella decía que cuando ella muriera, decía que el Señor le iba a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Según ella, cuando llegara a la presencia del Señor, el Señor le iba a recibir con estas palabras, ¿no? Porque pensaba que había hecho demasiado por el Señor. O sea, nosotros no hacemos... Debemos de ser como aquellos que le dijeron al Señor, somos siervos inútiles, porque hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos, ¿no? O sea, cumplimos con todo, Señor, y aún así nos sentimos inútiles. O sea, no hicimos a lo mejor más de lo que podíamos hacer, Señor. No merecemos ningún reconocimiento de tu parte, no merecemos ningún galardón, no merecemos ninguna corona, ¿sí? Pero ese reconocimiento es Él quien lo ganó para nosotros, ¿sí? O sea, no nosotros nos lo ganamos, Él lo ganó para cada uno de nosotros. Así que cuando el Señor nos mira, cuando Él nos ve, Él se siente complacido de aquellos que están aferrados a Él, de aquellos que le son fieles, de aquellos que le siguen independientemente de las circunstancias, los problemas, lo que pueda pasar. Él se siente complacido. Él no ve nuestro pecado, Él no ve nuestras obras, Él no ve nuestras debilidades, Él no ve nuestros fracasos o inclusive nuestras victorias. Él no ve absolutamente ninguna de estas cosas. Él ve, fíjese bien, Él ve su propia victoria. Él ve su propia victoria, Él ve lo que Él ya hizo y lo aplica a nuestro favor, ¿sí? Lo que Él ya hizo lo aplica justamente a nuestro favor. Entonces, esta confirmación, mis hermanos, es lo único que vale en el momento del juicio final. Es lo único que vale en el momento en el que el mundo sea probado. Y el Señor promete que todo aquel que permanece fiel a Él, todo aquel que ha guardado su mandamiento, todo aquel que ha guardado esa fidelidad, que ha sido constante, dice, yo por mi parte te voy a guardar a la hora en que venga la prueba sobre los moradores de la tierra. El juicio final vendrá, el juicio del Señor vendrá sobre todos aquellos que viven, dice, en la tierra, pero que rechazaron al Cordero, que rechazaron al Mesías, que rechazaron la oferta de salvación, sean judíos, sean gentiles, sean lo que sean, todos ellos van a ser probados en un momento. Pero aquellos que tenemos nuestra ciudadanía ahí en el cielo, aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida, que nuestro pecado ya ha sido juzgado, que ya ha sido perdonado, que ya ha sido limpiado, para nosotros seremos guardados ese día de esa prueba que viene, de ese juicio que el Señor va a venir. Así que hasta entonces el Señor promete que va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿sí? Así que tenemos esa promesa, mis hermanos, que Él conoce todas nuestras luchas, conoce nuestros sufrimientos y está aquí para ayudarnos a superarlos, a salir adelante hasta aquel día en que Él nos libre de todo esto que implica vivir en este mundo caído, en este mundo de perversidad. Pero mientras tanto siempre Él nos va a guardar. Es palabra suya y es promesa. Así que lo que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor Jesús, aferrarnos a lo que Él ya nos dio, aferrarnos a lo que Él ya nos entregó. Por eso Él nos recuerda, aférrate, ¿sí? Dice el versículo 11, retén
lo que tienes, es decir, aférrate a lo que ya tienes, a lo que ya recibiste. Y una vez más el Señor Jesús nos recuerda que la fidelidad es lo que le complace, ¿sí? Aférrate, ¿sí? Aferrarse a Él, le digo, no al tamaño de nuestras obras, no a lo que hacemos como iglesia, no a nuestra reputación, como lo hemos visto en otro momento, no a la fama, ¿sí?, de ninguno de nosotros, sino únicamente a Él. Así que mientras el mundo, ¿sí?, se ocupa en otorgar premios y galardones, ¿verdad?, reconocimientos a lo que ellos consideran gente especial, gente triunfadora, gente que ha sobresalido en cualquier área, ¿sí?, de las artes, de la ciencia, de lo que sea, mientras el mundo acostumbra dar premios, sí, y reconocimientos, nosotros recordamos que Jesús un día va a venir. Y con Él, su galardón. Una corona de victoria que obviamente nadie nos la puede quitar, ¿sí? O sea, nadie puede quitar lo que Él ya nos dio, lo que Él ya hizo por todos y cada uno de nosotros. Así que lo más reconfortante en ese momento para los hermanos de ahí de Filadelfia, y que también debe de ser algo que nos reconforte a nosotros, es que el Señor Jesús promete seguridad eterna, ¿sí? Seguridad en este mundo y seguridad por toda la eternidad, en un lugar que Él llama la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es el lugar que dice la palabra, yo vi la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo, ¿verdad? Esa Nueva Jerusalén es el lugar donde un día usted y yo vamos a vivir. Es el lugar donde un día vamos a estar, y donde dice la palabra del Señor y la promesa del Señor, que ahí ya no hay llanto, no hay temor, no hay tristeza, no hay necesidad de la luz, no hay necesidad de comer, no hay necesidad de beber, no hay necesidad de ninguna cosa, porque Él llena todas nuestras necesidades. Un día allí vamos a estar juntamente con nuestro Redentor. Entonces la ciudad de Filadelfia, fíjese, la ciudad de Filadelfia estaba ubicada o estaba encima de una placa tectónica, y esto hacía que la ciudad de Filadelfia continuamente sufriera de terremotos, ¿sí? Había muchos terremotos ahí en la ciudad de Filadelfia. De hecho, en el año 17, después del Señor Jesucristo, la ciudad de Filadelfia fue destruida por un terremoto. Y esto hizo obviamente que muchos de los habitantes de ahí de la ciudad de Filadelfia salieran de ese lugar, no quisieran vivir ahí, justamente por el temor a los terremotos que sucedían en aquel entonces, ¿no? Y entonces, adelante, la ciudad es reconstruida por Tiberio César, pero aquellos que sobrevivieron a ese terremoto del año 17 después de Cristo, pues como les digo, tenían miedo de regresar, ¿no? Tenían temor de vivir en ese lugar por lo que había pasado, y preferían vivir fuera de la ciudad, fuera de las murallas, y algunos pues obviamente se fueron a vivir a otro lugar. Aquellos que vivimos en la Ciudad de México, sabemos lo que es vivir en una ciudad donde hay temblores. Sabemos lo que es vivir en una ciudad quizá como la de Filadelfia, donde los temblores son frecuentes y en ocasiones llegan a ser terremotos como los que hemos vivido algunos de nosotros, ¿no? Y cada vez que hay un temblor, cada vez que suena la alarma, pues tratamos de buscar un lugar seguro, ¿no? Tratamos de buscar un lugar donde podamos quizá pues ser afectados en nuestra integridad física por lo que pudiera pasar, ¿no? Algunos inclusive son impulsados a salir de sus casas, ¿no? Y a irse a un lugar aparentemente seguro, a abandonar el lugar donde vive. Imaginemos a los moradores de la iglesia de Filadelfia, a los de la ciudad de Filadelfia, que después de un terremoto regresan y encuentran sus templos, sus casas, todo totalmente destruido, ¿sí? Imaginemos cómo llegaron y encontraron sus templos, sus columnas, todo totalmente desmoronado, todo totalmente en ruinas. Y es en este contexto donde el Señor Jesucristo dice,
lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿sí? En este contexto el Señor Jesús está ofreciendo una imagen de permanencia, una imagen de que pueden venir 1000 temblores, pero eres una columna que nunca se va a caer, ¿sí? Eres una columna que siempre va a estar sosteniendo el templo del Señor, el templo de Dios, ¿sí? Él promete que nos ha abierto una puerta que nadie va a poder cerrar, y que si nos mantenemos obviamente firmes como esas columnas a las que Él nos va a hacer, no solamente vamos a recibir esa corona que Él ha prometido, sino que vamos a tener obviamente esa seguridad eterna, como les digo, de que una columna que es inamovible, una columna que no va a poder ser tirada, le digo, por ningún tipo de temblor, va a ser una columna que va a sostener, como les digo, ese templo del Señor, ¿sí? Y nunca vamos a tener que salir de allí, nunca vamos a tener temor, siempre vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca vamos a tener que abandonar la presencia de nuestro Señor, porque estamos hechos columnas en ese templo, el templo de nuestro Señor. Y además, pues bueno, la presencia del Señor, Él promete tener una comunión íntima con todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? Porque dice: yo voy a grabar, aparte de todo esto, voy a grabar el nombre de mi Dios en cada uno de ustedes, ¿sí? No dice que nos vaya a poner un tatuaje, ¿sí? Está diciendo que va a grabar el nombre del Señor en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? No, yo no quisiera que fuera como lo hacen con los caballos y las reses, ¿no? Que le ponen ahí el pero con fuego, ¿no? No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero una cosa es cierta: Él va a poner en cada uno de nosotros el nombre de ese Dios en el que hemos creído, ¿sí? Y no solamente eso, dice que, bueno, esto de poner el nombre del Señor en nosotros nos recuerda que le pertenecemos a Él, ¿no? Que somos propiedad de Él, ¿sí? Y que llevamos obviamente su nombre. Ahorita lo llevamos, ¿no? Por todos lados donde vamos llevamos su nombre y lo proclamamos, pero un día lo vamos a tener marcado en nosotros, ¿sí? Así como mis hijos a lo mejor llevan mi apellido y los hijos de ustedes llevan el apellido de ustedes, un día vamos a llevar el nombre de Dios en nosotros, ¿sí? Marcado en nosotros. Los que estamos en Cristo vamos a llevar ese nombre, ¿sí? Que de pertenencia a nuestro Señor, que esto es una promesa de comunión íntima, permanente, eterna, por siempre vamos a tener esa comunión con Él y su presencia siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Va a haber seguridad, va a haber amor, vamos a encontrar todo lo que necesitamos en el Señor Jesucristo, incluso mucho mejor de lo que podría ser la mejor familia que hayamos tenido en este mundo, ¿sí? La familia más unida, más amorosa, más perfecta que pueda existir, no se compara con lo que vamos a tener en la presencia de nuestro Señor. Pero también dice que vamos a tener el nombre, ¿sí? De la nueva Jerusalén. También vamos a tener el nombre de Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, dice el Señor. Y esto afirma nuestra ciudadanía en ese reino celestial, en esa nueva Jerusalén, en ese lugar donde un día vamos a vivir juntamente con Él. Por eso es que se nos contrasta con aquellos que viven en la tierra y que van a estar sufriendo por el juicio del Señor Jesucristo, ¿sí? Por el juicio que Él va a tener, ¿sí? Y es posible que, al igual que los cristianos de ahí de Filadelfia, quizá algunos de nosotros en un momento dado nos sintamos rechazados, quizá sintamos que no tenemos un propósito especial, que seamos irrelevantes, que no seamos importantes en este mundo. Pero este mensaje que el Señor le da a la iglesia tiene el propósito de alentarnos, tiene el propósito de disipar todas nuestras dudas en cuanto a nuestra relación con Él, ¿no? Y de transmitirnos esa permanencia, esa seguridad eterna de la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, una salvación que no nos puede ser quitada, ¿sí? Por eso decía la palabra del Señor: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ninguna cosa puede separarnos del amor que es de Cristo
Jesús, ¿sí? Ninguna cosa nos puede separar, ¿sí? Y estas son las buenas noticias para todos los creyentes en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, cuando venga esa prueba, es que nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿sí? Así que el que tenga oídos, dice, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y se lo está diciendo, le digo, a todas las iglesias en general. Quiero terminar, mis hermanos, esta meditación compartiendo con ustedes el testimonio de uno de los más grandes predicadores del Evangelio que ha habido, ¿no? En 1850, a la edad de 15 años, un Charles Spurgeon, aún no convertido, ¿sí?, se dirigía a una iglesia habitual, a la iglesia habitual donde él se reunía. En ese momento una tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio y fue y se metió en una iglesia pequeñita, una iglesia metodista muy pequeña, ahí en una ciudad ahí de Inglaterra, ¿sí? El pastor de esa iglesia, debido a la tormenta, no pudo llegar al servicio de ese día, y entonces un predicador novato de la iglesia, pues comenzó a predicar y empezó a hablar acerca del texto de Isaías 45:22, que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Él tomó este pasaje y empezó a predicar acerca de él. Como este predicador era un predicador novato, ¿sí?, no era un predicador experimentado, no era un hombre de gran elocuencia, no era alguien que hubiera tenido una preparación a lo mejor para preparar un sermón y poder predicarlo. Quizá no tuvo educación en homilética, en hermenéutica, cosas que se utilizan para preparar un sermón. Dice que él empezó a repetir una y otra vez este texto de Isaías 45:22, y en un momento se volvió hacia Spurgeon y le dijo y le rogó directamente: joven, vuélvete a Jesucristo. Y entonces, al relatar los acontecimientos de aquella tarde, este hombre, este predicador Spurgeon, él dice: allí mismo la nube desapareció. Dice, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol, y podría haberme levantado en ese instante y haber cantado con el más entusiasta de ellos sobre la preciosa sangre de Jesús, ¿sí? Spurgeon se convertiría en uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos, que predicó a grandes multitudes en varios escenarios, ¿sí? Podríamos catalogar a Spurgeon, ¿sí?, como un pastor célebre, ¿sí?, que lideró en ese momento la mega iglesia de su época. Sin embargo, lo que es realmente interesante, lo que es realmente encantador de la historia de este hombre, de este predicador Spurgeon, es que nos recuerda que hay iglesias pequeñas y fieles, que en todo el mundo y en todo el lugar hay iglesias muy pequeñas que son fieles, que permanecen, como les digo, aferradas al Señor y Jesucristo, y que pueden ser utilizadas para levantar en el futuro a grandes pastores, a grandes predicadores, ¿sí? Predicadores que son fructíferos, predicadores que son fieles a la enseñanza y a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, y que la fecundidad, ¿sí?, de este tipo de iglesias van de la mano justamente por la fidelidad que tienen al Señor Jesucristo, ¿sí? Les digo, ya sea que el Señor Jesús nos conceda en este lugar ser un lugar fructífero, o que simplemente Él nos llame a preparar el terreno para aquellos que vendrán después de nosotros,
en este lugar, siempre debemos recordar que Él no mide el éxito como lo mide el mundo, ¿sí? Él no mide el éxito quizá como lo medimos nosotros. No obstante, Él, el Señor Jesús, sí honra la fidelidad ahora y la va a honrar por toda la eternidad, independientemente de cómo nos vean, ¿sí? O independientemente de cómo se vean los resultados externos. Así que hay que mantenernos, mis hermanos, siempre fieles a Él, porque nunca vamos a saber con certeza, ¿sí?, la manera en que Dios se va a complacer en utilizar a cada uno de nosotros, ¿sí? No lo sabemos, pero una cosa es cierta, Él se complace en la fidelidad. Y nosotros no lo sabemos de dónde el Señor o dónde nos va a utilizar y cómo puede, que ni siquiera en este lugar una predicación de ustedes puede ser que genere un gran predicador después, ¿sí? No lo sabemos. No sabemos lo que el Señor va a hacer, pero una cosa es cierta. Él dice que lo débil escogió para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Entonces, gocémonos, hermanos, y sintámonos bendecidos, porque en nuestra debilidad Él es quien nos hace fuertes, ¿sí? Él es quien nos fortalece independientemente del tamaño de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia pequeña. Recordemos el caso de Spurgeon, ¿sí? O sea, como de ahí el Señor en una iglesia insignificante levantó un gran predicador que alcanzó a muchísimas personas con el mensaje del Evangelio. Así que el Señor un día levante de aquí predicadores igual que lleven el mensaje del Evangelio. Y creo que los está levantando. Creo que ya lo está haciendo, ¿no? Independientemente, le digo que lo hagamos en este lugar, creo que estamos predicando el mensaje donde quiera que nos encontremos. Así que bendito sea el Señor por siempre y proclamemos este mensaje donde quiera que estemos. Gloria a nuestro Señor.